Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dando una alabanza pueden tomar su lugar. Y damos gracias al Señor Jesús por su presencia, por los hermanos que han venido para honrar el nombre de Jesús y también para recibir su santa y gloriosa palabra. Así que todos sean bienvenidos, y amigos, también le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Y nos agrada que estén con nosotros para que escuchen la palabra del Señor. Bueno, vamos a mirar el segundo juicio. El primer juicio lo vimos ahora 8 días, que era el juicio de los pecados del creyente. Ese juicio tuvo lugar en la cruz del Calvario. Cristo pagó lo que nosotros debíamos y realmente el resultado de ese juicio fue la muerte para Cristo y la salvación eterna para nosotros. Gracias al Señor por su obra redentora. Y el segundo juicio es el juicio del creyente de sí mismo. Oiga, el juicio del creyente de sí mismo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Los sujetos en este juicio, el juez será el propio creyente. Segundo, el tiempo, cualquier tiempo. Tercero, el lugar, cualquier lugar. Cuarto, resultado, no ser juzgados por el Señor. Note que son 4 cosas que vemos: los sujetos, el tiempo, el lugar y el resultado del juicio. Miremos en primer lugar lo que significa la palabra examinar. La palabra examinar significa inquirir, investigar, escudriñar. Con diligencia y cuidado algo, reconocer la calidad de algo, viendo si tiene algún defecto o error. Eso significa la palabra examinar. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche, que escudriñemos nuestro estado espiritual y veremos si tenemos algún defecto o error. Por ejemplo, tenemos el ejemplo más glorioso de esta gran verdad, que es Cristo nuestro Señor, el Cordero. Oiga, el Cordero que se sacrificó para la redención o liberación del pueblo hebreo en Egipto. Era un tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero tenía que ser sin defecto. Por eso lo tomaban el día 10 y lo sacrificaban el día 14 entre las 2 tardes.
estaba 4 días en observación para ver si tenía algún defecto, porque si tenía algún defecto no se podía sacrificar. Mi Cristo estuvo 4 días, que son 4.000 años, escondido en la mente de Dios, en examen para ver si tenía algún defecto, pero no lo tuvo. Miren lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, nos dice que tal pontífice nos convenía santo, puro, inocente, hecho más sublime que los mismos cielos. Un hombre que caminó 33 años por las arenas de este mundo y no cometió un solo pecado, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. Se mantuvo como la Biblia dice, santo, puro y inocente, y hecho más sublime que los mismos cielos. Por eso es que la Biblia dice: sé perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora miremos por qué razón nos tenemos que probar, por qué nos tenemos que examinar. La razón por la cual nos tenemos que examinar es porque nosotros éramos hijos de ira por naturaleza. Efesios 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros muchas veces condenamos a las personas por sus hechos, pero no nos detenemos a pensar que nosotros éramos lo mismo. Solo teníamos la naturaleza pecaminosa, lo mismo que los demás. No éramos una excepción de la regla. Pero cuando Cristo nos redimió, entonces Él puso en nosotros su naturaleza. Segunda de Pedro 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina presencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Ahora en cada uno de nosotros hay dos naturalezas, una adámica y la otra divina. Entre estas dos naturalezas hay una guerra continua, porque cada una quiere mandar a la otra, pero ninguna de las dos se quiere doblegar. En la Biblia tenemos un ejemplo que ilustra esta gran verdad. Son los hijos de Rebeca, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó
lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos le combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Isaac, cuando se dio cuenta que su esposa era estéril, entonces la puso en la presencia de Dios. ¿Cuántos años oró Isaac por Rebeca, su mujer? ¿Cuántos años? 20 años. A los 20 años Dios le respondió la oración. Oiga, 20 años, ¿qué le parece mucho? Pero Zacarías, cuando se dio cuenta que su esposa era estéril, también oró por ella. ¿Cuántos años? Muchos. Porque ya cuando estaba viejito, entonces Dios le respondió la oración y su esposa quedó embarazada de Juan el Bautista. Y dice: y salió el primero rubio y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Estos dos niños estaban peleando en el vientre de Rebeca. Ambos querían salir primero. Ambos querían tener el primado. Isaac es un tipo de Cristo y Rebeca es un tipo de la iglesia. Y Esaú es un tipo de la carne del viejo hombre, y Jacob es un tipo de la nueva criatura, el hombre espiritual. Note, esos dos niños estaban guerreando en el vientre de su madre. Uno carnal y el otro espiritual. Y esas dos criaturas peleaban allí en el vientre de Rebeca y se oponían el uno contra el otro. Y las cosas no han cambiado. Las cosas siguen exactamente lo mismo. Ahora tenemos el mismo problema, porque cada creyente, cada creyente tiene dos criaturas, una adámica y la otra divina. Y entre esas dos criaturas hay una lucha continua. O sea, la guerra no ha cesado ni cesará hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Gálatas 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y en el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne y del espíritu lo hallamos en Gálatas 5:19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces ahí tenemos la criatura adámica, o sea, la vieja naturaleza, el hombre carnal. Luego seguimos y hallamos el hombre espiritual, el deseo del espíritu, que es el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La carne, o sea, el viejo hombre, desea practicar el pecado, pero la nueva criatura desea los frutos del Espíritu. Entonces, hay una oposición entre las dos criaturas. Y de esas dos criaturas, las que vence es la que mejor se alimenta. Oiga, de las dos criaturas, la vencedora es la que come mejor, la que mejor se alimenta. La nueva criatura desea el domingo llegar temprano al culto para prepararle la cena al Señor. Hermano, no olvide que nosotros no podemos llegar al culto y sentarnos a esperar que el Señor nos sirva la cena sin prepararle la cena al Señor. Primeramente tenemos que prepararle la cena. Él no se alimenta de papa, yucas y carne, no. La cena del Señor es la adoración, la alabanza, el reconocimiento, la honra y la gloria que solo le pertenecen a Él. Con esto es que el Espíritu se alimenta. Entonces, la nueva criatura quiere llegar temprano al culto, pero el viejo hombre le dice: mire, vas a madrugar toda la semana madrugando. Hoy es día de dormir hasta tarde. Arrópese bien, no tiene afán, duerma tranquilo, descanse, que toda la semana estuvo trabajando. Pero la nueva criatura dice: no, me voy para culto a prepararle la cena al Señor y a esperar la cena que el Señor tiene para mí. Entonces se viene para la iglesia a prepararle la cena al Señor, una cena deliciosa como al Señor le gusta. Con oración, con alabanza, con adoración, con acción de gracias. Y el viejo hombre también se viene. Él no se queda en la casa cuando ve que la nueva criatura se viene para culto. Él también se viene. Pero no se viene a adorar a Dios, sino a impedirle a la nueva criatura que le prepare la cena al Señor. A impedir que la nueva criatura le prepare la cena al Señor. Y cuando lleva 10 minutos buscando a Dios, le dice: no ore más, que ya me están doliendo las rodillas. Entonces se sienta a leer la Biblia y le dice el viejo hombre: no lea más, porque ya me están ardiendo los ojos. Y cuando usted comienza a escuchar la palabra con atención, le dice: es que no oyó que lo están llamando por celular, conteste la llamada. Y usted se sale de la iglesia a contestar la llamada, porque para algunos hermanos el celular es más importante que la oración
que la adoración, que la predicación, o sea, el celular es su Dios. Y el hermano que hace esto está alimentando más el viejo hombre y no la nueva criatura. Y la criatura que mejor se alimenta es la vencedora. Por eso, si nos alimentamos, oiga, si alimentamos más la nueva criatura, las cosas de Dios, el viejo hombre, ¿qué pasa con él? No nos dominará, porque la nueva criatura siempre será vencedora, siempre reinará. Romanos 6, 11 al 14 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que nos tenemos que examinar. Oigan, no se trata realmente, no se trata de examinar a los demás. Nosotros somos muy dados a examinar a los demás, pero la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. No dice: ten cuidado de tu suegra, que es muy peligrosa, de tu suegro, de tu hermano, de tu tío, de tu hijo. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas: de uno mismo y de la doctrina. Y luego dice: pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le pregunto: ¿uno mismo se puede salvar? Pero aquí dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo. Usted puede hacer todo lo que quiera, lo que esté a su alcance, hacer muchas cosas, tratando de salvarse como lo hacía Jonás en el vientre del gran pez, y más se va a hundir. Porque nuestras obras nunca nos podrán salvar. La salvación es por gracia, sin costo alguno de nuestra parte. Entonces, ¿por qué dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo? Se salvará de caer en el pecado. Haciendo esas cosas se salvará de cometer errores, de faltarle mucho al Señor, si se examina a sí mismo, y también la doctrina. Porque la doctrina es sumamente importante para nosotros crecer en la verdad, para nosotros madurar. Porque uno de nuestros problemas es la niñez espiritual. Porque algunos tienen 10, 15, 20, hasta 30 años y más, y son realmente bebés. Hay que todavía darle la mano, hay que llevarle muleta para que venga al culto, o sillas de ruedas, y hay que todavía cargarle pañales y cargarle tetero, porque no han madurado. Y nosotros necesitamos
madurar, dejar las cosas de niño y crecer en la verdad. Sea bendito el nombre del Señor. Y hermano, tenemos que examinar porque todavía tenemos lucha. Digan, no somos cuerpos gloriosos. Estamos librando una batalla. Y la lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades infernales. Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano carnal cree que la lucha es contra la carne y sangre. Por eso le hace la guerra al hermano, porque él no puede ver al enemigo detrás de esas cosas, sino al hermano. Por eso cuando el hermano lo ofende, no le busca, oiga, inmediatamente le busca la pelea al hermano. Porque él cree que fue el hermano que lo ofendió, porque eso es lo que está viendo al hermano, no ve otra cosa. Pero él no ve que detrás del hermano que lo ofendió está el que provocó esa ofensa, que se llama el enemigo de Dios y de nuestras almas. De eso tenemos en la Biblia dos ejemplos. Oiga, dos ejemplos. Cuando Cristo habló acerca de su muerte a sus discípulos, Pedro le dijo: vea, Señor, cuídese, por favor, no admita que eso le acontezca, no suba por allá porque le pueden hacer algo. Entonces Cristo lo reprendió. Note bien, ¿Cristo reprendió a Pedro? No. A Satanás, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Mire que el Señor no reprende a Pedro. Reprendió realmente a Satanás, que era el que estaba hablando por medio de Pedro. Si eso hiciéramos nosotros, hermanos, nos evitaríamos cantidad de problemas. De tal manera que cuando el hermano nos ofenda, nosotros no nos arremangamos, no le dedicamos al hermano, nosotros inmediatamente reprendemos en el nombre de Jesús al culpable y al hermano le dejamos tranquilito. Pero nosotros hacemos lo contrario, reprendemos al hermano y al otro que es el culpable lo dejamos sano. Tenemos el otro ejemplo, que es el ejemplo del apóstol Pablo, cuando la pitonisa le seguía diciendo: estos son siervos del Señor que os anuncian la verdad. Una propaganda barata. A usted dirá: bueno, pero Pablo, ¿por qué se desagradó? Miren, no le cobran por la propaganda. No. ¿Qué era lo que hacía la divina? ¿Qué hacía el diablo a través de esa mujer? Decirle al pueblo: estos son los que alborotan la ciudad, estos son, échenle mano. Eso era lo que el diablo estaba haciendo. Por eso a Pablo eso le desagradó, se volvió. ¿Y a quién reprendió Pablo? ¿A quién reprendió? ¿A la muchacha o al espíritu pitónico?
al espíritu. La muchacha no la reprendió, porque él sabía quién era el que le estaba haciendo la propaganda barata, que era el mismo Satanás, que no quería que ellos predicaran y quería que les echaran mano y los metieran en la cárcel. Por eso, hermanos, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y no a los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No dice, ten cuidado de tu vecino, que es muy peligroso. Examinaos a vosotros mismos. Eso es muy necesario para no ser juzgados por el Señor. Esa es la razón. Examínese, dice Dios, para yo no tener que tomar cartas en el asunto. 1 Corintios 11, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. En esta porción Pablo habla de la Santa Cena. Nosotros decimos Santa Cena, pero la Biblia no dice Santa Cena. La Biblia dice la cena, porque era una comida como cualquier comida. Y le dice a los corintios que eran muy desordenados, que antes de cenar se prueben a sí mismos. Y luego les explica los resultados de ese examen. Que si nos examinamos a nosotros mismos, de cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Miren lo bueno que es el Señor con nosotros. Prefiere castigarnos para que no nos perdamos. Hace lo que hace el buen pastor con la ovejita que se salta del corral. Entonces el buen pastor coge la ovejita y le quiebra una manito. Ya no se puede volver a pasar el corral. Prefiere el pastor verla por ahí con la manito así, pero que no se la come el lobo. Hermano, el Señor es bueno. Sea bendito su nombre. Y note lo que dice a los corintios, que habían cenado sin discernir el cuerpo del Señor, hermano. Es que se trata del cuerpo del Señor, del cual nosotros somos miembros. Se trata de eso, de discernir el cuerpo del Señor. Entonces le dice, mire, por ustedes cenar sin examinarse, mire el resultado. Dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ya muchos habían muerto. ¿Por qué? Por cenar sin discernir el cuerpo del Señor, sin examinarse. O sea, por haber participado en la cena sin ese examen. Muchos estaban enfermos, otros estaban muy débiles y otros ya habían partido a la eternidad. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros continuamente nos estemos examinando, probando, como dice Pablo, a ver si Cristo todavía está en nosotros.
Dice, a no ser que ustedes sean falsos. A no ser que sean falsos. Entonces, examínense si Cristo está en ustedes o ustedes son falsos. Hermano, es realmente necesario que todos los días nos examinemos y no nos acostemos sin confesar nuestras faltas y pedirle al Señor que nos limpie de nuestros pecados con su sangre preciosa, porque no sabemos si esa noche el Señor venga o nos llame a la eternidad. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo. Amén.